Buen día, buen día. Soy la maestra Blanca Estela Gómez Pamats de la preparatoria José María Morelos y Pavón, y tengo el honor este sábado de darle la bienvenida a este coloquio Formar e Incluir que organiza la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. En esta ocasión tenemos la conferencia virtual Materiales Mesoporosos para Reacciones Químicas, la cual será impartida por el doctor Jaime Espino Valencia, profesor investigador titular SED tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ingeniería Química. Estudió la carrera de Ingeniero Químico en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se tituló con su tesis Síntesis de muestras catalíticas, níquel-cobre en óxidos mixtos de titania y alumina. Hizo su maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales por el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el proyecto Catalizadores a base de níquel en óxidos mixtos, óxido de titanio y óxido de aluminio, para probarlos en la reacción de reformación de materiales. Lo hizo en Chihuahua, en el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzadas. Su proyecto fue catalizadores níquel-cobalto con molibdeno y tungsteno, másicos y soportados en un óxido mixto, alumina-titania, para probarlos en hidrosulfuración de terapia dialéctica conductual. Todos ustedes, esta plática pues trata precisamente de recopilar información referente a materiales mesoporosos y algunas aplicaciones que le pudiéramos dar en reacciones químicas para transformación hacia algunos productos. Como la maestra Blanquita ya comentó, pues soy adscrito a la Facultad de Ingeniería Química dentro de la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad, y pertenezco a un cuerpo académico de síntesis y aplicación de nuevos materiales. Bueno, pues vamos a avanzar un poco con respecto a este tema, y agradezco también a quienes hicieron la invitación para el día de hoy estar aquí, esperando que este tema para ustedes sea de interés y sobre todo que surjan muchas inquietudes, muchas dudas para poder pues interaccionar y preguntarnos sobre precisamente estos materiales mesoporosos que son parte del estado sólido. Bueno, pues iniciaremos platicando sobre esos materiales mesoporosos y a lo mejor el darnos cuenta dónde podríamos encontrar materiales sólidos con una porosidad. Y vamos a encontrar múltiples formas en las cuales este estado sólido mesoporoso pudiese manifestarse en la propia naturaleza, en nuestra vida cotidiana, a través del uso de diferentes materiales. Podríamos encontrar, por ejemplo, arcillas, podríamos encontrar que dentro del barro natural se encuentra también, cuando éste se seca, un material que puede tener cierta cantidad de porosidad o un cierto arreglo estructural. Podríamos hablar de la arena que observamos, por ejemplo, a orilla del mar, la arena que nos venden como agregados para construir algunos edificios, algunas casas. Podríamos hablar de alguna otro tipo de arena para procesarla y obtener algunos otros utensilios, tales como las arenas que tienen alta cantidad en silicio. También podríamos hablar de algunos otros elementos como el carbono, por ejemplo, o el carbón, que nos venden incluso para hacer algunos de nuestros alimentos en algunos campamentos, etcétera. Pero pensemos un poquito el cómo esos sólidos nos pueden otorgar porosidad y para qué esa porosidad podría ser de interés, sobre todo en el área de las reacciones químicas, en el área de la transformación. Y pues bueno, vamos a decir que el uso de esos materiales con poros definidos se ha incrementado en gran medida en los últimos años. Y esto debido a una amplia gama de aplicaciones que podríamos rescatar algunas, entre ellas las que utilizamos, que es la catálisis heterogénea, la separación de moléculas, la generación de nuevas energías como las celdas de combustible, la absorción
de algunos contaminantes, así como la aplicación ahora en la industria médica para transporte de fármacos, por ejemplo. Dentro de ello, podríamos ir definiendo qué significado tiene la palabra poro. Y podríamos decir que poro tiene que ver con todo aquello que tiene un intersticio que se encuentra entre partículas de diferentes sólidos con estructura discontinua y que esa estructura discontinua puede organizarse a través de un calentamiento de la propia estructura. Entonces, todo material que contenga cavidades, canales o intersticios podríamos considerarlo como un material poroso. Entonces, de acuerdo a algunos autores, entre ellos Drabkov, en el año 2007, él comenta que el rendimiento relativo de diferentes sólidos porosos en las aplicaciones que anteriormente mencionamos, que es la catálisis heterogénea, la absorción, la separación, pues depende en gran medida de la estructura que tenga un material al interior precisamente de ese material. Por lo tanto, podríamos decir que esto nos permitirá comprender de mejor manera lo que es un proceso físico que se podría convertir en un proceso químico de transformación. De tal manera que aquí tendría lugar dentro de un medio poroso y para lo cual será necesario caracterizar de manera completa las diversas propiedades que esos materiales porosos pudieran tener, como tal es el caso de la geometría que pudiese otorgar. ¿Qué geometría? Por la geometría de esos poros, la geometría de su estructura, ¿sí? El tamaño de esos poros, la conectividad que tenga al interior de la estructura, que como consecuencia servirá para transporte precisamente de algunos reactivos. Bueno, me va a permitir apagar un poquito la cámara para no tener complicaciones con el internet. Bueno, si continuamos, podríamos imaginarnos o podríamos empezar a imaginarnos en qué magnitudes queremos medir nuestra porosidad. Y podríamos imaginarnos sobre todo el poder tener una medición. Y por ejemplo, nosotros podremos medir en metros, kilómetros, centímetros, incluso todavía en escala de milímetros. Pero más allá de la escala de milímetros, pues se nos hará complicado poder medir, poder visualizar, poder observar esa magnitud. Y aquí en la parte de arriba, pues puse una escala para tener también como imaginación o poder observar en dónde podríamos manifestar precisamente dicha porosidad de la cual estamos hablando. De tal manera que, si por ejemplo vamos disminuyendo en ese grado de magnitud, pues podríamos llegar a diferentes estados. Podríamos hablar de los virus, las bacterias en el área de las micras, ¿sí? Pasaríamos al área de los nanómetros y como consecuencia aquí empezaríamos a observar algunas estructuras como la del ADN. Podríamos disminuir esa cantidad de escala y podríamos hablar de moléculas pequeñas, por ejemplo, la molécula del agua, la molécula del dióxido de carbono, la del oxígeno, etc. Pero además de ello, podríamos hablar de una escala inferior a los nanómetros que estaríamos dentro de la escala de los Angstroms. ¿Y qué sucede aquí? Pues aquí vamos a tener átomos organizados para una estructura sólida. Y en esa estructura sólida nos interesa saber cómo es que está organizada y qué posibles cavidades, qué posibles porosidades o qué organización entre láminas podría otorgarnos, que es donde precisamente podría llevarse a cabo una reacción química. Entonces, de acuerdo a la UPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, han hecho una medición y una clasificación de estos poros. Entonces, la UPAC nos dice que nuestros materiales que podríamos obtener o que en la naturaleza se encuentran o que de manera sintética se pueden realizar, podríamos tener en su estructura microporos y que presentan aquellos materiales que no exceden a los 2 nanómetros a los 20 Angstroms. Que en esta imagen de su lado derecho podríamos hablar de pequeñas ramificaciones porosas a la cual vamos a llamar microporos, que serían cavidades muy angostas en un material. Podríamos hablar de estructuras que son mesoporosas o que tienen mesoporos y que estos se encuentran entre los 2 y 5 nanómetros, es decir, entre los 20 y 50 Angstroms. Y aquí tendríamos poros un poco más amplios que lo que tendría que ser la microporosidad.
Si recurrimos a la escala superior, pues bueno, diríamos que los microporos estaríamos más o menos en esta magnitud, ¿sí? Y en esta magnitud vamos a encontrar esa microporosidad. Si nos pasamos a los mesoporos, entonces incrementamos de esta magnitud hasta cerca a todo este trayecto. De tal manera que ahí a lo mejor pudieran involucrarse los virus, ¿verdad? Entonces, pasaríamos a los macroporos y en los macroporos vamos a tener un diámetro superior a los 5 nanómetros que tienen su equivalencia a los 500 angstroms. Entonces estaríamos dentro de esos 5 nanómetros, ¿hasta dónde? Hasta cerca a los 500 nanómetros que nos acercamos a la escala micrométrica. Bueno, pues después de aquí será importante saber que los materiales mesoporosos son de gran interés por sus propiedades físico-químicas que pueden poseer, tales como darnos un área superficial específica. ¿Y cómo mediríamos esa área superficial específica? Pues en función de su porosidad. Quiere decir que es un área, por ejemplo, si yo cortara todo este cilindro y lo extendiera, pues el área que tengo en esta dispersión sería mi área superficial. Además de esto, la uniformidad que pueden tener los poros. Quiere decir, si tiene cavidades mucho más angostas, tiene ramificaciones al interior del material, o cómo estaría estructurado. O bien, la interacción con sus iones, tanto sus iones internos como interacciones con los iones que llegaría de manera externa, que serían sus reactivos a degradar, a romper, a craquear, o bien a generar un producto, así como la relativa facilidad de síntesis de dichos materiales. Además de las múltiples aplicaciones que podríamos mencionar como la absorción, la catálisis, la fotocatálisis, el intercambio iónico, que se encuentra involucrada la aplicación también dentro de la petroquímica, la absorción de gases que ahora es de interés, sobre todo el dióxido de carbono, entre muchas otras más. Podríamos además mencionar que la síntesis de materiales mesoporosos pues fue reportada por una primera ocasión en el año 90 y posteriormente al año 90, en el año 92, precisamente fue cuando la empresa Móvil describió la síntesis de un tamiz molecular de interés que en aquel caso denominaban MS41, que está conformado precisamente a través de silicatos mesoporosos. Posterior a esta fecha, empezaron múltiples aplicaciones, múltiples reportes con respecto a materiales mesoporosos en su caracterización. Ahora bien, posteriormente Hoffman en el año 2006, pues ha reportado alguna caracterización correspondiente a estos materiales mesoporosos y menciona, por ejemplo, algunos descubrimientos como la MCM41, la MCM48, la MCM50, en la cual cada una de estas clasificaciones y nombre tiene que ver con una estructura. Ejemplo, la MCM41 tiene que ver con una estructura hexagonal y aquí, pues bueno, tendríamos que platicar un poquito de una estructura que es una estructura del material física y una estructura cristalográfica. Entonces, todas estas paredes que ustedes observan aquí, que están de manera como más remarcada, es la estructura de un material y la parte interna, pues son las cavidades que se pueden generar a partir de ese material dependiendo de la síntesis, tratamiento térmico, así como los precursores utilizados, entre algunos otros factores. Podríamos hablar también que se pueden obtener materiales mesoporosos con una estructura física cúbica o bien una estructura lamelar, que es organización a través de diferentes capas. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, algunos materiales como los zeolíticos. Esto dependerá de los arreglos ordenados que pueden ser con poros unimodales alrededor de los 3 nanómetros. Ya más o menos observamos en qué escala estaríamos hablando. Los 3 nanómetros con nuestra vista no lo podremos observar. Necesitamos instrumentos especiales como los microscopios electrónicos, sobre todo el de transmisión, que nos permita precisamente valorar cuál es esa distribución en función de aglomerados y sobre todo en función de porosidad.
además de algunos otros instrumentos como absorción de gases que nos permitirá precisamente valorar cuál es la magnitud de la porosidad en un material. Podríamos hablar también que esta forma, sea hexagonal, cúbica o lamelar, podría estar en función de la composición y sobre todo si vamos a obtener paredes que puedan ser flexibles. Aquí es importante rescatar que dependerá la aplicación para la cual la quisiéramos. A lo mejor a alguien que se dedique a aleaciones metálicas, pues le interesa que su material sea flexible. ¿Para qué? Pues para que no se deforme al momento de un impacto. Bueno, entre algunas otras características requerimos áreas superficiales extremadamente altas, sobre todo que en algunos materiales puede arrojar áreas superficiales superiores a los 1000 metros cuadrados por gramo. Nada más, ojo en esta situación. Cuando un material presenta áreas superficiales extremadamente altas, es posible que tengamos a consecuencia porosidad muy pequeña. Quiere decir que estemos dentro de los microporos. Entonces, un material con microporosidad seguramente nos dará un área superficial muy elevada. Un área superficial de mediana medición quizá nos pueda dar porosidad dentro del área de la mesoporosidad. Y ahora, lo que podríamos también distinguir o que tendremos que tener con claridad es que no necesariamente un material que tiene alta área superficial y mucha porosidad debe o puede ser muy activo dentro de una reacción. Algunas ventajas de estos materiales que son mesoporosos, pues es que podríamos controlar la arquitectura del poro. Quiere decir que al momento de diseñarlo puede ser que obtengamos poros hexagonales, poros cúbicos, poros direccionados, etc. Podríamos además tener control de esa porosidad dentro del rango de la mesoporosidad y para ello hay muchos métodos de síntesis en donde precisamente se aplican orientadores de estructura con la intención precisamente de orientar los poros, obtener porosidad en un material y sobre todo obtener una estructura cristalográfica. Además podríamos tener control sobre la composición de la pared, quiere decir que esta pared puede ser un óxido, una pared metálica o bien una pared polimérica. Así como se puede tener control de la naturaleza de la pared, quiere decir que pudiese tener una pared completamente organizada, es decir, que los átomos estén agrupados en diferentes direcciones, pero de manera estructurada, quiere decir cristalográficamente organizada. O bien, un material que esté semi-organizado o desorganizado, al cual vamos a decir que es un material amorfo. Quiere decir que sus líneas atómicas, tal cual vemos aquí, no estarían en una misma dirección, sino de manera aleatoria. Y por último, también se puede tener control sobre el entorno químico. Quiere decir que será importante la química interfacial que pueda tener ese material. ¿Para qué? Pues para desarrollar precisamente una reacción. Bueno, dentro de esto, pues existen diferentes, si quisiéramos orientar sobre todo a la estructura, a lo mejor con huecos dentro de esta estructura que nos dé una orientación hexagonal, cilíndrica, cúbica, etcétera, pues bueno, para ello existen diferentes orientadores y que tenemos que considerar si nuestro orientador de estructura tiene alguna de estas características, si es catiónico, si es aniónico, si es un orientador neutro que no tenga interacción con las otras especies que se pueden solidificar, o bien si nuestro orientador es catiónico o aniónico. Entonces, como consecuencia, a partir de todas estas combinaciones, podríamos obtener dentro del laboratorio materiales mesoporosos. Pero como había comentado al inicio, la naturaleza nos da muchos materiales también que tienen porosidad y que pueden estar dentro del área de la mesoporosidad. Tal es el caso, por ejemplo, del carbón cuando lo activamos. Tal es el caso, o que nos queda como residuo de un material biológico, por ejemplo. Tal es el caso quizá de nuestros huesos, que en muchos casos sufrimos de osteoporosis y como consecuencia, pues tenemos también estructuras porosas al interior de nuestro organismo y que se da a través de diferentes fluidos. O bien, podríamos tener algunos materiales zeolíticos que como consecuencia pueden tener importancia durante diferentes eventos para poder moldear, sintetizar
o diseñar algún material. Bueno, posteriormente a esto, será importante saber que la textura porosa que surge en un material se dará de acuerdo al método de preparación de esos sólidos. Menciono algunos ejemplos, porque hay muchísimos. Uno puede ser por precipitación, quiere decir que a partir de una disolución inicial podríamos originar partículas precursoras que posteriormente se aglomeren y que nos den como resultado una partícula o un material poroso. Podríamos decir también la cristalización hidrotérmica, quiere decir que meteríamos a nuestro material bajo un flujo, en este caso, o un líquido, en este caso agua, sometemos calentamiento, sometemos presión, y las variables presión-temperatura influirían sobre ese material de tal manera que nos pueda dar un material también poroso a través de ese tratamiento hidrotérmico. Ahora bien, podría ser también a través de la eliminación de materiales volátiles durante los tratamientos térmicos en la preparación de un material. Y la eliminación de esas materias que son volátiles, pues dependerá de la temperatura, por ejemplo, de vaporización. Y ahí es donde tenemos también que tener cuidado al momento de darle un tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque será importante medir la velocidad con la cual esas materias volátiles pueden salir de la estructura que pudiera generar un material poroso. Ahora, si esa velocidad de calentamiento fuera muy abrupta, quiere decir muy rápida hasta alcanzar una velocidad, pues estas materias volátiles saldrán rápidamente de la estructura, de tal manera que como consecuencia nos dejará una estructura fracturada. Si no quisiéramos organizar esa porosidad, pues bueno, no sería importante controlar la velocidad. Ahora bien, podríamos también tener algún método de preparación a través de una disolución selectiva. Por ejemplo, algunos componentes pueden producir poro. Aquí podríamos tener ejemplos de algunas aleaciones metálicas, tal es el caso, por ejemplo, del latón. El latón es un material que es una aleación de cobre-zinc, sin embargo, podrían generarse en la estructura migración del zinc en una disolución, sobre todo cuando esa disolución sea atacada a la superficie y generar porosidad en una placa de latón. Ahora bien, decíamos también que esa porosidad podríamos localizarla en un material, sobre todo sólido, y nosotros podremos observar en nuestra vida cotidiana, quizá, a lo mejor el talco que usamos, a lo mejor los implementos para poder elaborar algún alimento como harina, a lo mejor podríamos ir un poquito más al campo y observar a lo mejor las piedras rocosas, arena, etcétera. Pero quizá no nos imaginemos cuánto existe en 1 kilogramo de ese material o cuánta porosidad podría existir en ese kilogramo. O vayámonos un poquito más abajo. ¿Cuánta porosidad podría tener 1 gramo de un sólido? ¿Sí? Si ustedes tomaran una pizquita, por ejemplo, de un barro que esté seco, pues podríamos imaginarnos ese barro, cuánta porosidad podría tener. Bueno, pues esa porosidad pues estará precisamente involucrada con varios procesos, como ya habíamos mencionado, que puede darse la absorción con B, la adsorción con D, que se da en fenómenos químicos, la intercambio, que podrían ser entre láminas, entre átomos, entre flujos, la disposición de sitios activos en donde se llevará a cabo precisamente una reactividad química, y pues bueno, regreso a ese gramo, a esa pizquita que pudiésemos tomar de ese material. Pues, ¿qué sucedería? Que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar y vamos a poder obtener dentro de esa pizquita, en 1 gramo de un sólido, pues a lo mejor una cancha de fútbol, lo que sería equivalente a una cancha de fútbol. Quiere decir 1050 metros cuadrados en 1 gramo de un sólido. O bien, a lo mejor podríamos compararla con una cancha de baloncesto, que son cerca de 420 metros cuadrados en 1 gramo de un material. O bien, una cancha de voleibol, que son 162 metros cuadrados en 1 gramo. Entonces, con estas dimensiones nos podremos dar idea de que 1 gramito de un material puede tener toda esta cantidad de área expuesta, en donde esa área pues nos la otorga precisamente todas sus cavidades y porosidad. Por eso la importancia
de utilizar materiales porosos dentro de la catálisis, sobre todo, dentro de las reacciones químicas. Aunado a esto, pues podríamos mencionar que en la vida actual, pues, ¿quién no utiliza, por ejemplo, una tableta de paracetamol para poder disminuir un poquito el dolor de cabeza, la fiebre, etcétera? Pero quizá no nos demos cuenta que al momento de ingerir esa tableta de paracetamol, pues también estamos excretando parte de ese paracetamol que no ha absorbido en el cuerpo y como consecuencia ha sido deshecho de nuestro organismo a muchos efluentes y que ahora son temas emergentes a tratar, sobre todo los fármacos. Entre ellos podríamos hablar del naproxen, del paracetamol, del metoprolol, así como algunos otros agentes contaminantes como el glifosato, que se utiliza para disminuir la maleza en la industria agrícola, o bien el glicerol, que ahora viene de fuentes como el biocombustible y se genera como un compuesto secundario que empieza a causar un poquito de preocupación, sobre todo las grandes cantidades que se pueden generar, así como los colorantes, por ejemplo, que desechamos esos tintes a nuestros efluentes como el agua, o bien algunos clorofenoles que pueden venir de alguna composición. Así como este tipo de moléculas se dan en nuestra vida cotidiana, también las podríamos emplear como moléculas base para transformarlas hacia productos de mayor valor agregado, tal es el caso del glicerol, o degradar su estructura a través de estos materiales porosos. Menciono un ejemplo. En este caso, si habláramos del glicerol, el glicerol puede ser reducido o puede someterse a reacción a través de reducción, a través de oxidación, por ejemplo, generando algunos dobles enlaces, disminuyendo la parte de cantidad de hidrógenos de tal manera que pueda generar como moléculas secundarias agua, por ejemplo. Podría darse a través de fermentación, de deshidratación, de carboxilación, esterificación y gasificación. Pero bueno, ¿qué pasaría si a esta reacción le involucramos un sólido? Y esta imagen pues ya la había mostrado anteriormente. ¿Qué pasaría si ese sólido tiene una porosidad adecuada de tal manera que esta estructura del glicerol pueda pasar libremente por ese poro, se absorba en las paredes de este agente sólido, que sería propiamente un catalizador, al momento de absorberse, craquee o rompa, hidrolice la estructura, la oxigene, la reduzca, etcétera, de tal manera que esa oxidación, reducción que se pueda dar en la estructura, pues nos dé varios productos de reacción que pueden ser productos intermediarios. Pues bueno, el poro deberá de ser lo suficientemente amplio para que esta estructura reactiva ingrese, pero además deberá de ser lo suficientemente amplio como para que los reactivos o estructuras intermediarias, así como los productos principales, puedan desorberse la estructura. Quiere decir que no tengamos problemas. Que no sea esto como una botella, digamos así, a grosso modo el ejemplo, en donde la boca de esa botella sea más angosta que lo que es el volumen de la botella. Ahí tendríamos una gran complicación, porque a lo mejor nos permitiría ingresar pocas moléculas reactivas al interior de esa botella y al momento de que venga la generación de productos, pues tengamos ahí problemas de difusión. En lo que se absorben las moléculas reactivas, desorben esos productos, pues a lo mejor no todos ingresan y salen de la boca de ese poro. De tal manera que el tamaño de la molécula reactivo versus la porosidad será importante. Y de este lado, pues les puse una molécula, también una molécula ejemplo, imaginando la dimensión que será importante para poder diseñar, medir cuál es la porosidad adecuada de un material. Si esta estructura reactiva fuera mayor a la del poro, pues de nada me servirá tener mucha área superficial, de nada me servirá tener un poro con estas magnitudes, puesto que su molécula reactiva es más grande que ese poro. Así podré tener mucha área dispuesta, pero si esta molécula no tiene cabida, su única reacción será la superficie externa de este material. Bueno, si continuamos en este sentido,
podríamos hablar también que para la medición de la porosidad se da a través de la absorción de gases. Esta técnica se utiliza ampliamente para medir precisamente su porosidad en una gran variedad de sólidos porosos. Tal es el caso que pueden ser los óxidos, los carbonos, las zeolitas, algunos materiales poliméricos orgánicos. Y aquí podríamos hablar de un esquema en la cual se puede dar la absorción en ese material empleando gases y poder determinar cuánto es su porosidad. Ejemplos. Si tuviéramos una superficie plana, aquí yo puse una superficie plana como un vidrio normal, ¿sí? Podríamos a lo mejor absorber en esa superficie, pero al absorber en esa superficie tenemos nada más esta área dispuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos permeación al interior. Quizá la cantidad de poros superficiales pues no sea muy elevada. ¿Qué sucederá con un material, a lo mejor si habláramos de un material microporoso? Pues en todas estas cavidades a su lado derecho, en todas estas cavidades a lo mejor tengo de profundidad cilindros, y esos cilindros tienen una magnitud dentro de los microporos. Recordemos que no es superior a los 2 nanómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podré tener mucha área superficial dispuesta, pero la porosidad podría ser muy angosta. Pero podríamos hablar también de un material que tenga mesoporosidad. Y si este material que pudiera tener mesoporosidad, pues podríamos hablar de una absorción, que es a lo que se conoce a través de gases, de monocapas. Quiere decir que en la superficie reactiva vamos a absorber moléculas de ese gas con la intención de medir cuántas moléculas de un gas podríamos acomodar al interior de ese poro, tomando en consideración que las moléculas o átomos que vamos a absorber son esféricas, ¿verdad? Esos átomos son esferas, una molécula se compone de varias esferas, entonces si habláramos, por ejemplo, del nitrógeno diatómico, pues son 2 esferitas que van unidas y como consecuencia empiezan a absorberse al interior de este material. Y entonces, de esa manera, haríamos una medición y esa medición nos daría como respuesta cuántas moléculas de ese gas podría absorberse al interior de esa estructura y como consecuencia podríamos contabilizarlas y podríamos saber cuánto es su porosidad. A lo que me refiero entonces es que será importante la absorción de estos gases que nos dé como referencia cuánta porosidad tenemos y que nos pueda dar idea de la posible reactividad o potencial que pudiera tener un material. De aquí que la cantidad de gas absorbido a una temperatura determinada estará relacionada con esas diferentes presiones y a lo mejor pudiéramos localizar diferentes maneras de interpretar cuánto es la cantidad de gas absorbido. Y para ello, pues bueno, hay varios reportes de acuerdo a una técnica que se emplea, que es la técnica BET, de acuerdo a 3 investigadores que están involucrados, que es Brunauer, Edmel y Teller, de tal forma que ellos clasificaron esa forma de absorción y nos dice que si la isoterma, en este caso la absorción se produce a presiones relativamente bajas, se tratará de una isoterma 1 y esto será característico de materiales o sólidos que son microporosos. La isoterma 2, en función de su presión, está relacionada con características de sólidos macroporosos o que son no porosos, tales como negros de carbón. La isoterma 3 estará relacionada con la interacción adsorbato-adsorbente, en donde esta interacción es baja. Por ejemplo, la absorción de agua en negros de carbón grafitizados. Entendamos por adsorbato el sólido en donde voy a meter el adsorbente, en este caso un gas. La isoterma número 4 es una isoterma de característica de sólidos mesoporosos, que es la que nos interesaría obtener. Presenta un incremento en la cantidad absorbida. Si ustedes observan esta imagen, pues tengo aquí una curva que tiene que ver con una absorción y ocurre mediante un mecanismo de llenado de capas múltiples como la que anteriormente mencionábamos, ¿sí? Y entonces como consecuencia al momento de desorber esos átomos, pues me dará como consecuencia una disminución de presión en donde existe precisamente un cambio termodinámico. La isoterma 5
tiene que ver algo similar con la isoterma 3 y será característica de interacciones de adsorbato-adsorbente, en donde estos son débiles, pero se diferencia de la isoterma número 4, en el que el tramo final, sobre todo el tramo final de esa isoterma, es no asintótico, quiere decir que no es tan pronunciado. Y finalmente la isoterma 6, que es como si se diera en etapas, es poco frecuente, y en este caso la absorción se da así en etapas o en escalones, y solo se da para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme, y por ejemplo podríamos tener aquí absorción de gases nobles en carbón grafitizado. Bueno, a través de estas isotermas nos podríamos dar cuenta, y el volumen determinado, pues cuánto podría ser la porosidad para un material. Pero ¿dónde se mide o qué es lo que se hace? Pues actualmente ya hay instrumentos que nos pueden ayudar a medir dicha porosidad. Y estos instrumentos son instrumentos en donde se alimenta, por ejemplo, un gas, en este caso el absorbente sobre el sólido. Hay un intercambio termodinámico y, por ejemplo, en este equipo se utiliza nitrógeno líquido, nitrógeno gaseoso. Lo que haríamos es meter moléculas de nitrógeno gaseoso al interior del sólido. Posteriormente, el nitrógeno líquido pues condensa las moléculas que se encuentran en estado gaseoso. Hay un intercambio de temperaturas. El nitrógeno gaseoso se convierte en líquido. Posteriormente, al momento de calentar un poco la estructura, pues el nitrógeno líquido tiene una temperatura de ebullición de menos 196. ¿Qué sucede? Que de inmediato se volatiliza al momento de exponerlo a condiciones ambiente y entonces el equipo empieza a contabilizar cuánta cantidad de esas moléculas de nitrógeno ha absorbido, de tal manera que nos puede dar referencia del área superficial, nos puede dar referencia de nuestra isoterma de absorción y desorción de esa porosidad, y además nos puede dar como referencia la distribución de tamaño de poro que podríamos obtener en ese material. Entonces, este instrumento pues nos permite precisamente validar las propiedades de interés que serían propias de un sólido. Cada sólido tiene sus propias características. Ahora bien, nos vamos a ir enfocando un poco si habláramos, por ejemplo, en tratamiento de agua, ¿cuáles son los materiales mesoporosos que se utilizan y por qué se utilizan? Pues tenemos ahora un gran problema ambiental sobre todo en el uso de agua, por ejemplo, en el uso de gas, de aire, al desprender gases de combustión, por ejemplo, que ese es otro ambiente. Cuando utilizamos combustibles fósiles, desprendemos en esa combustión gases como el dióxido de carbono, el NOx, el SOx, que son contaminantes muy potenciales y sobre todo que nos ocasionan calentamiento global. Pero más también estos agentes o estos gases cuando se encuentran en contacto con la atmósfera húmeda, pues lo transforma en ácido carbónico, lo transforma en ácido nítrico, lo transforma en ácido sulfúrico. Y cuando la naturaleza nos lo regresa por precipitación a nuestro ambiente, pues es lo que conocemos como lluvias ácidas. Entonces, es un tópico o un interés ahora, pues tratar también de ayudar a la atmósfera, tratar de reducir precisamente estos gases de contaminación. Si ahora nos fuéramos a agua, pues podríamos decir que varias investigaciones se han centrado sobre el manejo de reservas de aguas existentes. ¿Qué cantidad de agua no está contaminada? ¿Qué cantidad de agua se encuentra contaminada? ¿Qué cantidad de agua sigue siendo salina, etcétera? Hay algunos métodos que han aportado métodos de desalinización con la intención de aprovecharla para potabilizarla, así como métodos de tratamiento de agua que ya está contaminada, y ahí podríamos hablar de aguas que llamamos residuales, aguas negras, aguas de tratamiento. Dentro de estos tratamientos, para aguas residuales sobre todo, hay tratamientos que son físico-químicos, tratamientos que se le da una oxidación biológica en donde se utilizan microorganismos con la intención de degradar la estructura y darnos agua un poco más tratada. La otra que tiene que ver con una oxidación química, o bien los procesos de oxidación avanzada. Y varios de estos procesos se utilizan como procesos primarios, procesos secundarios dentro del ambiente para el tratamiento de agua. Pero si nos enfocáramos un poco
sobre los procesos de oxidación avanzada, que es donde actualmente estamos trabajando en el grupo en el cual estamos interaccionando con los estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Pues esos procesos de oxidación avanzada nos permitirán diseñar algunos materiales que deseamos que sean mesoporosos, sobre todo, recordemos, para que tenga esa interacción entre la materia, que pueda absorberse, que pueda tener el poro suficientemente amplio como para que pueda desorber sus productos. Bueno, si nos enfocamos en esas aguas residuales, pues se han reportado muchos estudios para la remoción de varios compuestos que son orgánicos, que son contaminantes, materiales que son emergentes ahora, como decía, los fármacos. Hemos pasado por una época complicada, sobre todo el caso COVID. Hemos ingresado a nuestro organismo o quien ha padecido de COVID diferentes fármacos que al momento de desecharlos, pues logran una contaminación. Tenemos presencia ya en fuentes de agua de algunos de ellos. Uno de ellos que comúnmente empleamos, que no es para COVID, pero que ayuda a aliviar precisamente los síntomas, pues es el acetaminofén, el paracetamol, ¿sí? Entonces, si eso tratáramos de caracterizarlo, pues tendríamos que implementar un proceso a través de varias reacciones. En este caso, pues una reacción que pudiera ser fotocatalítica, porque los ambientes biológicos podrían degradar la materia, pero a lo mejor no en su totalidad dichos fármacos. Bueno, dentro de los reportes que encontramos, pues hay varios óxidos mixtos utilizados como soporte. Entonces, a este soporte se le coloca una fase activa y a esa fase activa se le puede colocar además un promotor. Quiere decir entonces que un catalizador puede tener un soporte, una fase activa y un promotor con la intención de mejorar la reactividad. Y si nos enfocáramos a una reacción que es fotocatalítica para remover compuestos que son orgánicos como colorantes, pesticidas, herbicidas, clorofenoles o fármacos, pues podríamos hacer uso de la fotocatálisis. Y el hacer uso de la fotocatálisis, pues tiene que ver con procesos de oxidación avanzada, en donde se emplean o vamos a emplear materiales que no son conductores de electricidad, por ejemplo, tal es el caso de los metales. Estos materiales, a ser semiconductores, su ancho de banda o banda prohibida, pues está más amplio. Un material que es conductor como las aleaciones metálicas, este ancho de banda, pues está muy próximo, está unido uno sobre otro. Entonces los electrones andan libres sobre ese material. Sin embargo, para los materiales que no tienen esa conducción, pues decimos son materiales semiconductores. ¿Pero cómo los activamos? Pues necesitamos una cierta cantidad de energía transformada en longitud de onda, en este caso, la región ultravioleta o la región visible, que es la que nos da pues el sol o los rayos ultravioleta que arroja el sol. Entonces, lo que hacemos es arrojar, incidir sobre esa estructura de tal manera que exista una recombinación entre el hueco que deja ese electrón que migra hacia la banda de conducción de tal manera que en contacto con el oxígeno nos dé un radical libre y que nos permita esto generar reactividad superficial. O bien, en esa recombinación por ese hueco que nos genere grupos importantes como son los grupos hidroxilo y de esta manera ocurra una oxidación. De tal manera que aquí es donde vamos a encontrar sobre ese sólido en la absorción del reactivo, pues reacciones que son óxido-reducción superficiales en el material. Bueno, pues posterior a esto, podríamos clasificar esos procesos de oxidación avanzada en procesos no fotoquímicos y procesos que son fotoquímicos. Dentro de esos contaminantes de agua, pues ya hablamos de algunos de ellos y para ello, pues existen algunas normas que nos pueden decir cuánto es la cantidad admitida de ello. Sin embargo, dentro de la normatividad todavía hay, pues, digamos, ciertos huecos que no está controlado. No nos dicen, por ejemplo, todavía cuánto es la cantidad máxima permisible para poder arrojar al agua en fármacos X, Y o Z, ¿no? Si pasáramos esto a traducirlo a algunos materiales, dentro de la fotocatálisis, el dióxido de titanio es un material ampliamente utilizado
¿Por qué? Porque es un material reactivo, es un material que es no agresivo, digámoslo de esa manera. Sin embargo, pues tiene algunas limitaciones, entre ellos tiene baja área superficial, tiene una estructura muy organizada, y esta estructura organizada pues deberá ser estable térmicamente. La más empleada es la anatasa, más que la rutilo. La rutilo se da cuando calentamos ese material o lo tratamos térmicamente arriba de los 700 grados Celsius. Entonces, ¿qué requerimos? Que cuando diseñemos un material, sobre todo en función de dióxido de titanio, no sobrepasemos esa temperatura. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a transformar esta fase anatasa rutilo. ¿Y qué sucede? Que al momento de calentar esta estructura, pues empiezan a vibrar sus átomos, empieza a haber movilidad de tal manera que puede transformarse hasta el rutilo. En ese mecanismo de fotodegradación, pues tendríamos que incidir sobre ese óxido de titanio, un haz de luz que nos permita precisamente lograr que ese material se convierta en un conductor y como consecuencia genere reacciones óxido-reducción y de tal forma que esas moléculas orgánicas pues las degrade y decimos hasta una mineralización, que es obtención de dióxido de carbono y agua. Pero para muchos procesos no queremos que se transforme hasta dióxido de carbono y agua. A lo mejor deseamos que queden productos intermediarios. ¿Por qué? Porque pueden ser productos que pueden ser utilizados para generar otros productos. Tal es el caso de la descomposición, por ejemplo, del glicerol, en donde esa descomposición nos permite utilizar sus productos para farmacia, por ejemplo, para cremas, para algunas otras aplicaciones de fármacos, para síntesis químicas, adicionales a la utilización, entre ellas alimentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos preguntáramos que cómo hace nuestra naturaleza a través de la fotosíntesis, a través de esos rayos ultravioleta, pues que las plantas precisamente absorban el dióxido de carbono y nos den como producto oxígeno. Pues la naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Y automáticamente activa un proceso fotocatalítico. De tal manera que la planta, a través de la combinación de agua, minerales, ¿sí?, nos absorbe el dióxido de carbono, genera glucosa, pero además nos da oxígeno. Tratando de emular este fenómeno, pues aplicamos la fotocatálisis. Entonces, sobre ese material hay que irradiar con una lámpara ultravioleta de tal manera que logremos absorber en la superficie un agente orgánico que nos dé como producto dióxido de carbono y agua, ¿sí? Si fuera una mineralización completa. Si queremos productos intermediarios, entonces debemos controlar la parte reactiva superficial de ese material. Bueno, existen a partir de esto muchos métodos de síntesis, por ejemplo, para el óxido de titanio. Algunas de ellas pueden ser por coprecipitación, quiere decir, tengo dos soluciones, las adiciono y una de ellas precipita, de tal manera que en ese precipitado va formado el óxido de titanio. Posteriormente tendría que darle estructura y para darle estructura necesito aplicarle un calentamiento a ese material para darle, además de estructura, estabilidad térmica. Otros son por solvotérmicos, ¿sí? El proceso Sol-Gel que ha sido empleado ya desde algunos años atrás, digamos al menos 2 décadas, por microemulsión, por combustión, a través de rutas como procesos electroquímicos, a través de procesos hidrotérmicos, y estos tipos de procesos nos dará precisamente las partículas que pudiésemos obtener a partir de ellas, que pueden ser granos dispersos, pueden ser recubrimientos de placas, o pueden ser fibras, nanofibras, nanotubos, etcétera, o simplemente polvos del material. Existen otros métodos de síntesis en ruta fase-gas, como la deposición, que es en realidad depositación química de vapor, depositación física de vapor también, y además por una técnica que se llama spray pirólisis, que se adiciona un líquido, una boquilla esprea, y al momento de pasar por esa boquilla caliente, pues genera pequeñas esferitas del material que nos pueden dar estructuras incluso huecas, y a través de esa estructura hueca puede ser un material mesoporoso. Me voy a ir un poquito más deprisa.
Para poder obtener esos materiales, pues existe dentro del método Sol-Gel una ruta que se le llama método EISA, que es un método natural de autoensamblaje. Y entonces ustedes recordarán que hablamos de un orientador de estructura que se encontrará en esa solución inicial. En esa solución inicial tendremos que controlar varias variables, entre ellas temperatura, humedad, cantidad de solución, agua, agentes, si lo vamos a realizar en un agente que sea ácido básico. Entonces, todo ello nos dará como consecuencia una condensación de la estructura en donde quisiéramos moldear precisamente dicha porosidad a través de la unión de todos esos átomos, de tal manera que ese orientador de estructura permita retener la estructura que posteriormente, al someterla a un calentamiento, nos deje una estructura cristalográfica organizada perfectamente. Bueno, ese mecanismo de autoensamblaje que utilizaron los de ExxonMobil, pues ha sido utilizado ya por muchos grupos de investigación, de tal manera que al momento de hacer síntesis se genera una micela, esa micela va creciendo, condensando hasta obtener el óxido metálico. En esta obtención de óxido metálico podrían obtenerse como directores de estructura que llamamos surfactante, algunos bromuros de alquil trimetilamonio, alquilaminas primarias, monodesil fosfatos, sulfonatos o bien copolímeros, y estos copolímeros pues son polímeros de una densidad o una estructura muy amplia. Las fuentes de inicio para obtención de esos óxidos pueden ser fuentes orgánicas e inorgánicas, y entre ellos podríamos encontrar algunos alcóxidos, cloruros, nitratos o bien sulfatos. Dentro de una comparación de un reporte que consultamos, pues bueno, los catalizadores convencionales versus los catalizadores mesoporosos, podríamos decir que esa titania convencional exhibe entre 40 y 50 metros cuadrados por gramo. Si ustedes recuerdan, mencionaba hace 2 láminas que una de las desventajas de la titania es su baja área superficial. Quiere decir que me puede generar mucha porosidad, incluso macroporos, ¿sí? Esa titania mesoporosa podría exhibir precisamente áreas superficiales de 100 hasta 500 metros cuadrados por gramo cuando pasamos de esa macroporosidad a formar mesoporos. De tal manera que será importante estudiar el surfactante, si este es neutro, catiónico o aniónico, de tal manera que pudiéramos medir las fuerzas electrostáticas que se pueden dar. Esas áreas superficiales se obtienen mayor cuando se emplean surfactantes neutros, debido a que los enlaces entre ellos son débiles, no hay mucha atracción, lo que hace retener la estructura por puentes de hidrógeno que hacen posible precisamente la remoción de este sin colapsar la estructura y formar una mesoestructura que posteriormente podríamos emplear para muchas aplicaciones. Les voy a hablar de un caso de estudio de manera general, puesto que el tiempo es muy corto, y les voy a hablar de un estudio que se preparó de un estudiante que es titania mesoestructurada, que tiene que ver con síntesis y caracterización, así como la actividad catalítica. En este caso, el objetivo que buscábamos era diseñar catalizadores de titania mesoestructurada, controlando las propiedades morfológicas y texturales. Quiere decir, cómo es su morfología, cómo es su estructura, qué propiedades físico-químicas puede darnos, por el método precisamente de autoensamblaje. En él se estudió la influencia de 2 parámetros de síntesis en las propiedades finales. ¿Qué parámetros? Humedad y temperatura. Y posteriormente el orientador. En estos materiales mesoporosos, pues bueno, presentaron áreas superficiales pobres inicialmente. Sabemos que los catalizadores convencionales son difíciles de recuperar en solución después de una reacción debido precisamente al tamaño de partícula. Si en una reacción su tamaño de partícula es muy pequeño, al momento de llevar a cabo la reacción, pues no será tan fácil su recuperación y a lo mejor nos enfrentamos a un problema mayor porque ahora irá disperso precisamente en una solución si quisiéramos separar de ahí algún componente. Además, los métodos convencionales para sintetizar la titania, como el método Sol-Gel y el de spray pirólisis, solo permiten obtener un control limitado sobre las propiedades morfológicas y estructurales, de tal manera que implementando el método EISA, podrían mejorarse las propiedades estructurales, catalíticas, morfológicas hacia propiedades únicas, de tal manera que en aquel momento se pretendía que esos materiales mesoporosos presentaran mejores propiedades
que algunos convencionales y que algunos comerciales. Esas variables que empezamos a estudiar, pues fue la relación origen del titanio y orientador de estructura. Iniciamos con una sal de acetiltrimetilamonio, es un agente aniónico. Controlamos la humedad relativa. En esta humedad relativa, posteriormente metimos al juego en un diseño experimental la temperatura de 350 y 400 grados Celsius y posteriormente, con las mejores muestras obtenidas, aplicamos un orientador de estructura diferente, que fue un orientador mucho más amplio, para observar si la porosidad o el orientador de estructura era importante. Bueno, los resultados obtenidos de ese surfactante catiónico, el ZAP, con una humedad relativa de 60 y 20 grados Celsius, pues empezamos a obtener algunos resultados. En amarillo están seleccionados los mejores hasta que medimos reacción química, ¿sí? Una vez que obtuvimos estos materiales con mejores propiedades, los empezamos a replicar con el agente que tiene, digamos, un poco más de amplitud, el agente neutro, que es un tribloque. Bueno, pero además de ello, decía, será importante medir esas propiedades que tiene el material y para ello aplicamos una difracción de rayos X en donde cada uno de estos piquitos que aquí ustedes pueden observar nos puede dar indicativo de la presencia de la fase de interés y la fase de interés para nosotros era la fase anatasa, de tal manera que podríamos observar que estos piquitos, ¿sí?, empiezan a ser importantes, sin embargo, cuando aplicamos una temperatura de 350. Sin embargo, la temperatura también es importante para poder organizar el material. Aquí podríamos observar que si este piquito, por ejemplo, fuera más pronunciado, quiere decir que tenemos más cantidad de presencia de fase anatasa, ¿sí?, que será importante durante la reactividad. Esto que presento es una microscopía de transmisión que nos sirve, recordemos esa escala nanométrica, ¿sí? Pues a simple vista no puedo observar. Y este recuadro que tengo aquí es una organización precisamente en la aglomeración de cada granito de óxido de titanio y al interior cómo este está organizado. Podríamos nosotros observar que existen líneas perfectamente marcadas. Cada una de esas líneas pues son una agrupación de átomos con esa dirección. Pero además podríamos observar que cada granito tiene una dimensión entre 6 y 10 nanómetros. Y al interior de ese granito seguramente nos dará un espacio de porosidad, sobre todo entre partículas, ¿sí? Bueno, esto que está aquí es un reflejo de cómo medimos esa porosidad, son las isotermas de adsorción. Recordemos que las clasificamos al menos en 6 tipos, pues en este caso pertenecerá a una isoterma tipo 4. Aquí nos da una porosidad dentro de la mesoporosidad, tal cual deseábamos que fuera, ¿sí? Aún con el material que es el cetiltrimetilamonio, que tiene una longitud menor o un tamaño menor que el tribloque, pues alcanzamos a obtener precisamente una porosidad. Pero observemos, salimos de una titania que inicialmente tenía área de 80 metros cuadrados a 106 e incrementar a 150 grados cuando cambiamos precisamente, la temperatura de calcinación o tratamiento térmico, así como la relación de humedad relativa. Posteriormente, medimos las mejores muestras que ya les había mencionado, sustituyendo ese orientador, y para grato fue que obtuvimos un área superficial mucho mayor y comparada con utilizar el cetiltrimetilamonio y una distribución de tamaño también mayor que la anterior. Esto sin duda pues son resultados importantes porque nos permitirá medir algunos agentes que quisiéramos sobre todo medir en reacción química y para ello pues bueno nos dimos a la tarea de hacer dicha medición. Esto también es una microscopía electrónica de transmisión utilizando el tribloque. Podremos organizar que es de alta resolución y sobre todo este tamaño tiene que ver con 0.35 nanómetros, que es la distancia interplanar precisamente entre algunos planos cristalográficos de cómo están organizados esos átomos al interior del óxido de titanio y al interior de su estructura. Bueno, observamos también una mayor organización estructural, pero lo importante es esto, ¿verdad? Que son los perfiles de degradación fotocatalítica. Quiere decir, cómo se comportan nuestros materiales
al momento de meterlos a reacción. Y en este caso se probó con un colorante que fue azul de metileno, que es este gráfico que se encuentra aquí, con rojo de metilo, la rodamina 6G y sobre todo también los colorantes, perdón, en este caso azul de metileno. Y podríamos observar que el rojo de metilo obtuvimos proporciones en reducción muy importantes, incluso arriba de un material que ya está estructurado, que es de anatasa nanoestructurada, que es comercial. Entonces, tenemos evidencia que el diámetro de poro modificado a través de ese orientador con una mayor área superficial, pues logramos mayor cantidad en degradación de ese colorante, seguido a través de la técnica ultravioleta visible. Posteriormente, del lado derecho, podríamos observar que el naranja de metilo y la rodamina 6G, sobre todo la rodamina, pues tuvo poca degradación, tuvo alrededor de cerca a un 20% de degradación de esa estructura. Entonces, esto pues nos permitirá precisamente seguir trabajando en el sólido. Pero observemos, es una estructura, el colorante muy compleja, es una estructura muy grande, que la superficie de ese material dentro de sus poros, pues tendría que ser una gran actividad para poder romper todos estos enlaces, poder reaccionar, oxidar y reducir, de tal manera que los productos de reacción fueran agua y dióxido de carbono. Sin embargo, pues aquí hace falta todavía mucho por hacer. Las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo es que el análisis estadístico nos permitió determinar que el setup, que es el cetiltrimetilamonio, la concentración aplicada es una variable que influye directamente en el área superficial de esas mesoestructuras y esa área superficial está relacionada con la porosidad. Además de partir que este mismo análisis realizado para el templante o el orientador P123, se concluye que la temperatura de calcinación de las muestras es una variable importante, sobre todo para orientar la estructura, orientar la porosidad y darle estabilidad. Y que en general los materiales mesoporosos obtenidos presentan mejores propiedades morfológicas y texturales, además de un mejor desempeño catalítico en la reacción de degradación del azul de metileno. ¿Por qué? Por ser una estructura mucho más pequeña. En cuanto a la actividad fotocatalítica también, se pudo observar que la muestra que tiene el cetiltrimetilamonio calcinada a 400 grados Celsius y aquel que tiene el P123 calcinada a 400 grados Celsius en la reacción de azul de metileno, el naranja de metilo y el rojo de metilo, es aproximadamente de 2 a 3 veces más rápida que la anatasa convencional nanocristalina, que es comercial, así como mostraron una actividad fotocatalítica limitada para la rodamina 6G, que ya lo habíamos mencionado, y la actividad fotocatalítica superior de las muestras de titania mesoporosa, que fue la de 400 con cetiltrimetilamonio y el P123, la degradación de azul de metileno del naranja y rojo de metilo en comparación con la anatasa convencional fue relacionada con el tamaño del cristal, debido a que obtenemos un tamaño de cristal menor y la estructura del poro ordenado. Además, se pudo concluir que la muestra con el P123 calcinada a 400 grados Celsius se obtuvo mostró mejor desempeño fotocatalítico debido a que el tamaño de poro promedio para esta muestra es mayor en comparación a la muestra del cetiltrimetilamonio. Esto permite que tengamos una mejor difusión de los colorantes y degradación sobre este sólido catalítico. Y pues bueno, aquí tenemos la estructura de la rodamina 6G, que es un colorante, y podríamos decir que solo la mesofase sintetizada, que fue que viene del P123, presentó actividad fotocatalítica en comparación al setup. Quiere decir que el setup, pues los materiales obtenidos con cetiltrimetilamonio, su degradación fue muy pobre como director de estructura. Esto puede explicarse parcialmente por la diferencia de tamaños de poro. No es inusual observar un comportamiento fotocatalítico diferente de la titania dependiendo de la naturaleza precisamente química del componente o del contaminante que quisiéramos degradar. Y pues bueno, hasta aquí es un primer apartado. Yo agradezco por su atención, así como esto, nada más de rapidito.
hay también varios estudios que hemos realizado en la parte de síntesis de titania mesoestructurada dopada con algunos metales. Aquí el interés era probarlo en la degradación de clorofenoles y lo que se pudo obtener, que el método de síntesis a través de rotavapor, pues nos permitió también, permítanme nada más avanzar a donde muestra la porosidad, nos permitió obtener un diámetro de poro mayor que los que habíamos obtenido en el estudio anterior. Sin embargo, en este adicionamos como promotores tungsteno y molibdeno, precisamente para tratar de reducir la longitud de onda y que esto nos permita tener mayor reactividad. De tal forma que podríamos observar que en específico el seguimiento de la reacción, ¿sí? Estos son sus perfiles de degradación. Podríamos observar que llegamos cerca a un 70% precisamente de degradación del material, sobre todo a una mineralización, quiere decir convertir a dióxido de carbono y agua la estructura contaminante del 4-clorofenol, que es un compuesto aromático. Y finalmente, nada más como comentario, estos son resultados de TEM. Finalmente, combinando las diferentes proporciones de molibdeno y tungsteno, logramos observar que cuando estos se encuentran a una relación atómica 1 a 1, pues logramos reducir casi al 100% la estructura del 4-clorofenol, al menos en 90 minutos. Y que es en una mineralización completa cerca al 80%. Quiere decir que podríamos tener, además de el 20% que está aquí, que no se ha degradado o bien que se ha degradado, como productos intermedios como la hidroquinona, benzoquinona, 4-clorocatecol, entre algunos otros elementos más. Bueno, este es un estudio adicional. En otro estudio que recién un alumno el año anterior de doctorado, pues fue formar una estructura mesoporosa organizada y que a temperatura ambiente pudiéramos observarla como si fuese un lente. Entonces aquí depositamos además algunos elementos en la superficie que nos permitiera precisamente observar su reactividad. Y actualmente, pues bueno, estamos involucrados en la oxidación del glicerol, con una alumna de maestría que está aquí en sala, con Marina Caravantes. Con ella queremos sintetizar un sólido mesoporoso que sea utilizado para reducir precisamente degradar en mayor medida los combustibles, que genere menos contaminación atmosférica del NOx y SOx, y bien, una vez generado ese NOx y SOx, que ese mismo sólido sirva para degradar la estructura del óxido de azufre, óxido de nitrógeno a través de fotocatálisis, que serán dos procesos diferentes. Así como estamos involucrados también en fármacos COVID, ahora también con un alumno de doctorado y con otro alumno de doctorado tratando de diseñar materiales mesoporosos que vayan encaminados a degradar el glifosato al momento de contacto con la superficie, con la radiación solar, sobre todo porque el glifosato, aun cuando está prohibido, pues a lo mejor se sigue utilizando, ¿no? Entonces la intención es también poder aportar algo a este conocimiento. Y pues bueno, de mi parte sería todo para no agobiarlos. Gracias, doctor. Muy interesante la tesis que está proponiendo. Hay una pregunta del joven Julio César Ortiz. Dice que los materiales porosos son excepciones a la regla de Troughton en caso de la entropía. Ok, nos referimos a entropía del sólido en sí. No sé si nos pueda aclarar. Bueno, vamos a decir que es entrópico y tienes razón. ¿Cuándo será entrópico? O aquí conocemos como entropía, cuando un material está desorganizado, ¿verdad? La entropía tiene que ver con el desorden. Y si un material está desorganizado, pues entonces tiene una desorganización estructural. Un material mesoporoso dependerá precisamente si las paredes de ese material están organizadas. Entonces, ahí estamos aplicando no la entropía, ¿verdad? Estamos aplicando una organización atómica. ¿Cuándo ese material será entrópico, que es lo que conocemos en el estado sólido? Será entrópico cuando no esté organizado cristalográficamente. Quiere decir
que su actividad será al azar. Y para poder identificar las propiedades físico-químicas, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque su organización estructural precisamente no tiene una orientación definida, no tienen esos átomos, a lo mejor una hilera de átomos completo que podría verse reflejado en difracción de rayos X, y ese cambio entrópico, pues también, a lo mejor en su momento, pues no va a ser replicable con el sólido si quisiéramos replicarlo una y otra vez en la síntesis de un laboratorio. Tendríamos que cuidar al pie de la letra, pues todas las características que pueden influir sobre ese sólido. Pero un material entrópico, por ejemplo, si se le aplicara una carga, pues se rompe al azar. Podríamos tener ejemplo del vidrio normal, ¿sí? El vidrio, cuando lo golpeamos, cuando lo impactamos, se rompe al azar porque no tiene una organización estructural. Su absorción de energía es tal que al momento de disiparla, pues colisiona sus átomos y se fractura de manera aleatoria. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. Joven Julio, ¿por aquí andarás todavía? Pues yo creo que sí, maestra, porque ya no contesta el joven Julio. Ok. Yo solamente tengo una pregunta. Entonces, estos mesoporos, ¿podría decirse que ustedes los están trabajando para que puedan absorber o puedan reconocer sustancias y que las absorban y a su vez las descompongan? ¿Es lo que exacto. Exacto, depende de la porosidad, otra de las condiciones superficiales del sólido, por ejemplo, qué tan ácido, qué tan básico es, y sobre todo seguir la reacción. Si en la superficie es un material deseoso de mucha energía, ¿por qué? Porque a lo mejor esa porosidad va a ocasionar, en el área cristalográfica decimos defectos, a lo mejor tiene pequeños huecos o ausencia de algunos átomos que no están completamente organizados y ese material podría estar energéticamente cargado, de tal manera que cuando pasa alguna sustancia sobre su superficie, y me refiero superficie a las cavidades, pues es apta para absorberlo, lo retiene, mientras tanto rompe la estructura. Y entonces, posteriormente viene una regeneración precisamente de ese espacio para que siga absorbiendo y desorbiendo pues más elementos. Si ese material se absorbiera de manera indefinida, digamos, un reactivo, pues es lo que llamamos envenenamiento o desactivación del material. Entonces, sucede también en muchos casos cuando se prueban algunos colorantes y estos colorantes se absorben en la superficie del sólido. ¿Por qué? Porque es tan reactivo el sólido que no le permite desorberlo de su estructura. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, algunos materiales mesoporosos que absorben, ¿sí?, de la naturaleza o que se utilizan como absorbentes, pero que tendríamos también que pensar, ahora, ¿cómo vamos a desorber lo que ha absorbido para regenerar precisamente el sólido? Ah, muy bien. Sí. Gracias, doctor. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? Pues muchas gracias, doctor. Le damos las gracias por este día, por su ponencia, muy interesante. Y bueno, tenía otra pregunta, pero me la contestó en lo que exponía, porque yo le iba a preguntar si se podía utilizar para limpiar el agua, pero ya usted la contestó y dijo que sí se podía. Entonces. Sí, ahora lo que le tenemos que apostar también son a los materiales, digamos, de manera natural, que conocemos como la parte verde. O sea, tenemos también por ahí que irnos el sintetizar materiales que sean a lo mejor de fibras naturales, que nos permita precisamente atacar todo este tipo de cosas. Y en la red a la cual pertenezco y quien quiera participar de los jóvenes, que es del nopal y otras cactáceas, pues serán bienvenidos porque hay mucho que hacer ahí dentro de estas especies, porque hay muchísimas, pues hay mucho que hacer en función de la estructura, en función de alimento, en función de caracterizar precisamente lo que tenemos en nuestro emblema nacional, que es precisamente el nopal, y que tenemos que
aprovecharlo al máximo, sobre todo en contaminar menos, quizá, que nos permita ayudar a nuestra atmósfera y así con ello, pues contribuir un poquito. Exacto, claro que sí. Pues muchas gracias. Erika, ¿algo que quieras comentar? Agregar. No, pues nada más decirle muchísimas gracias, doctor, por toda la información y pues por estar aquí. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a ustedes. De verdad agradezco mucho la invitación. Gracias, buen día. Buen día para todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana.